Este programa y sus anunciantes no se hacen responsables por las opiniones emitidas por el locutor y sus invitados. Muy buenas tardes. Hoy es 20 de julio del 2025. Son las 4:36 de la tarde. Este programa es Global Dossier, Truth, Politics and Power, con mi estimado Salim Daher. Hoy vamos a tratar de ilustrar un poco cómo cierra la semana y qué es lo que se viene de acuerdo a lo que vamos apreciando. Y para eso quería abrir con un agradecimiento a don Osvaldo Zambrano, que es un médico veterinario que aún vive en Venezuela, y a don Raúl Lugo, que es un profesor, quienes en la transmisión de ayer se expresaron con unas palabras bien interesantes y les agradezco sus comentarios. Pero hoy quería abrir con la realidad donde está Venezuela, que luego de la liberación de los 10 rehenes americanos sin ningún tipo de negociación y además la oferta de liberación de más de 80 rehenes políticos venezolanos, que todavía no dicen que los han liberado a todos, pero ese es el arreglo que llegaron entre el secretario Rubio y el presidente Bukele, y enviaron 230 angelitos de Dios a Venezuela que, de acuerdo al criterio de los que opinan, dicen, ay no, esos muchachos eran la reencarnación de el ángel Gabriel y de el arcángel Miguel, y de 220 santos más del santoral. Eso es lo que devolvieron a Venezuela. Bueno, pero para nadie es un secreto que las fotos que iban pasando, hay bastantes influencers venezolanos que dicen, esta es una rata que cometió tal crimen, este es un angelito de Dios que estaba haciendo, esta es otra rata que tal cosa. Es decir, todos esos bichos tienen su respectivo cable pelado. Vamos a ver qué va a pasar en Venezuela, si los van a zampar presos o los van a liberar. Pero lo interesante es que hay 80 venezolanos que liberaron y que deberían liberar los otros 1000 presos políticos porque no hay razón para que los tengan presos. Y sobre eso hay que repetirlo todos los días, empezando por los policías metropolitanos que les cargaron una cantidad de muertos, y sobre los hermanos Guevara que les clavaron el muerto de esta rata que era Danilo Anderson y así por el estilo. Hay una cantidad de venezolanos presos, sobre todo muchos militares presos a costillas de que su único delito fue que no se calaron ser unas perras del régimen cubano como el grueso de los militares que están dirigiendo el juego hoy. Un saludo, Salim. Gracias, Gocho, siempre por la invitación y gracias por esa acotación que hiciste. Y es así, hay todavía muchísimos presos políticos que no han sido liberados, que merecen la libertad. Sí vemos como la retórica de Maduro siempre en cuanto a Bukele esto, Bukele aquello, Trump lo otro, pero al final siempre terminan cediendo, y eso es porque no tienen absolutamente nada con lo que puedan respaldar sus demandas o exigencias en una negociación. Ahora bien, hay que ver cómo cabe dentro de todo este juego el señor González y la señora María Corina Machado, que todavía están lejos o no han, bajo ninguna circunstancia, logrado esta juramentación ni puesto en marcha el plan que la gente espera que ellos pongan en marcha. Entonces, a mí me da curiosidad saber qué pensarías tú, que dónde entra el juego eso, o si el hecho de que estén abiertamente negociando con las autoridades de otro país están de cierta forma siendo puestos a un lado. Yo creería que no, pero es también una teoría plausible, ¿no? Bueno, fíjate, aquí escribía el señor Eduardo Silguero, dice que nosotros anunciamos una hora y que siempre salimos muy tarde.
bueno, esto no es Venevisión, esto no es Televen. Y nosotros trabajamos también los domingos y lamentablemente el amigo Salim tenía actividades profesionales que desarrollar temprano y además de eso yo también estuve enredado en mil vueltas y ahora es que podemos transmitir. De todas maneras yo les agradezco su tiempo y su paciencia, pero esto es en vivo y bueno, yo trato y los invitados tratamos de cumplir con los horarios, cumplir con la oferta para tratar de ilustrar. De todas maneras se les pide disculpas. No, totalmente. Al señor Silver especialmente yo me disculpo porque por razones mías, no fue por razones del Gocho, fue que se tardó el programa un poco y esto es en vivo y seguimos. Ok, de todas maneras, a ver, ¿dónde estamos parados? La realidad es que el gran esfuerzo que se está haciendo es para negociar la salida del bigotón y el séquito que le permitan sacar. Los que están verdaderamente guindados sin tener una brocha de donde agarrarse son el Mión del Furrial y el Bolsa de los 8 soles. Pasa que el Bolsa de los 8 soles lo que tiene cercano es que como está marcando calavera porque hay un canciller que se lo está llevando, bueno, pues probablemente no tenga mucho que negociar porque quizá para el momento en que se desenlace la novela, el bicho ya haya cogido su viaje a jugar ludo con Lucifer y el sapo de Sabaneta. Pero el Mión del Furrial sí es el que está triste porque ¿quién negocia por esa pecueca? ¿Qué tiene que entregar? En absoluto, nada. Es lo que es el ministro del terror, el ministro de la tortura, el ministro del abuso de autoridad, el ministro de los esbirros, el ministro de las declaraciones a coñazo limpio, el jefe de las mazmorras. Entonces ese sujeto, ese sí tiene muy poco que negociar porque ese sujeto se la va a tener que arreglar y negociar es con Eric Prince. Porque lo otro que hay que tener claro es que si lo que está poniendo orden en la civilización occidental es la OTAN y sus socios, es decir, la OTAN y Japón, Australia y Corea del Sur, y en esos también entran Taiwán, que son los verdaderos socios de la OTAN, pero quien pone orden políticamente es el peso de la OTAN, porque ahí están Francia, Inglaterra, Holanda, Italia, España, Bélgica, Polonia, Finlandia, Suecia, Noruega, Rumania, Hungría, Estonia, Letonia, Lituania. Esos son los que están poniendo orden. Y hay que recordar que ¿quién va a meterle las cabras al corral a estas ratas venezolanas? La OTAN. ¿Por qué? Bueno, porque Colombia es parte invitada de la OTAN a pesar de que tengan a la pecueca de Petro. Y Brasil es parte de la OTAN a pesar de que el juez Balurdo, comunista, presidente de la Corte, ya le metieron las cabras al corral esta semana. Le quitaron la visa a él y a todo su séquito familiar y a todos los magistrados de la Corte de Brasil les quitaron la visa y a todos sus hijos y muchos de esos angelitos de Dios estaban viviendo en los Estados Unidos y le dijeron, epa, tun, coge maleta y te largas porque no eres bienvenido a los Estados Unidos, visa suspendida, chao Lin. Entonces es la OTAN. Porque durante mucho tiempo la retórica de la argumentación política era, bueno, tú sabes, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde están los miembros permanentes que son China, Rusia, Inglaterra, Francia y los Estados Unidos. Eso es bullshit, eso es pura paja. Hoy lo que define es la OTAN y la decisión de los Estados Unidos. A quién le levantan el póter y a quién se lo clavan. Ese cuento del Consejo de Seguridad, eso quedó pura paja, empezando que el supuesto secretario general de la ONU, que es un portugués, un comunista redomado, se bolsas. Y todos los entes de la ONU son dirigidos y pagados, dirigidos y conducidos por los chinos y por los rusos. Por ejemplo, cuando tú volteas a ver, ¿quién es el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas? Venezuela, Afganistán, Irán, y tú dices, hello,
¿Cómo es esa vaina? Los mayores violadores de derechos humanos y son los que son parte importante del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Por eso es que a esos tipos nadie les para. Entonces hoy en Venezuela las negociaciones de la OTAN, ¿por qué? ¿Quién más es de la OTAN? Holanda. ¿Y quién es el que rodea a Venezuela? Aruba, Bonaire, Curazao. O sea, las Antillas holandesas. ¿Qué es? La OTAN. ¿Y quién es el otro? Trinidad y Tobago, que es Inglaterra, que es la OTAN. ¿Y quién es el otro? Guyana. ¿Y quién está en Guyana? El Comando Sur. Entonces, y la otra que, bueno, la OEA bullshit. En la OEA escogieron a un musulmán de Surinam, que es un comunista redomado, que representa ese bolsas. Que los chinos lo impusieron. ¿Por qué? Porque Trump dijo, no vamos a hacer fuerza por el paraguayo. Déjalos que monten su comunista y lo vamos a entrar a coñazo y lo vamos a agarrar como pere de boxeo. Y fíjate que en la primera sesión donde se estrena este bolsa de Surinam, llega el número 2 del Departamento de Estado, el señor Christopher Landau. Y llegó y lo cogió a coñazo y sacó la correa y le dio cuero pues a nalga. Y le dijo, amiguito, en la OEA el 50% la pagamos nosotros y la sede es de nosotros. Así que o cogen el paso y se ponen las pilas con lo que significa Venezuela y se ponen las pilas con lo que significa Haití, o le sacamos los cobres y nos retiramos del foro, por cierto, y se retiran del edificio porque esta vaina es mía. ¿Ok? Y les pidió que fijaran posición también. Claro, le dijeron, ponte las pilas, bicho. Entonces, eso es la realidad hemisférica y, por supuesto, que ahí tú te das cuenta que el que manda es la OTAN. Fíjate que el canciller Rubio, el secretario de Estado, la semana pasada, esta no, la anterior, le clavó un coñazo de sanciones, le eliminó la visa a todos los sujetos de las corporaciones del gobierno cubano y se lo atollaron. Y a la basura de Díaz-Canel para el aniversario de la protesta de julio del año 2021 y llegaron y los empalaron. Entonces, insisto, ¿a qué están buscando? El único que está negociando es el bigotón, pero el otro problema que tiene el bigotón es que, ¿para dónde se va a ir? Eso es lo que yo hablo, ¿a dónde se va a ir? ¿A Bueno, Cuba? ¿A Rusia? Bueno, no, ese no es el tema, ese no es el tema, porque por supuesto que Rusia es el santuario de todo tipo de pecuecas. Sí, el country club de los... Claro, pero la cuenta es, ¿qué le sale más barato al bigotón? Porque el bigotón se puede ir para China, se puede ir para Corea del Norte, se puede ir para Turquía o se puede ir para Rusia, que es donde le pueden dar santuario. Porque el otro que le iba a dar santuario, que era Siria, ahí está el Yolani y ahí tienen un chicharrón. Ahí no se puede ir. Para el Líbano tampoco se puede ir. Entonces, ¿para dónde se va a ir? El problema es cuánto le cuesta. Porque yo te apuesto que Vladimir, que está con esa mamazón, que le acaba de pelar 50,000 millones de dólares a los oligarcas rusos para poder pagar el esfuerzo de guerra, y la pregunta, bigotón, si te vas para Moscú y tenías por ahí 60,000 millones de dólares de todos los que has robado o más, porque ellos tienen una bola de billetes como bloque los chavistas, que son más de 700,000 millones de dólares, pero entre la desdentada de Silita y el bolsa del bigotón, póngale que tengan 60, póngale que tengan 100,000 millones, ¡ja! El malandro Vladimir le va a decir, sí, como no, hermano, yo te doy santuario, pero 50% para arrancar, lo dejas aquí. Chispas. Pero después el tipo se va a ir con Erdogan porque es el que les ha fundido el oro y les ha hecho negociaciones de los barcos de la flota fantasma para vender petróleo. Pero es que Erdogan tampoco es un mancito. Ese también le puede decir fácilmente, mira, bigotón, yo te doy santuario, pero si Vladimir te cobra el 50, yo te voy a cobrar el 70 porque yo soy miembro de la OTAN. Chispas. O si te va a poner Xi Jinping, el problema que tiene es que a Xi se lo están clavando y probablemente no pasa de agosto, porque la movida china es terrible. La mamazón en China
A ver, la pérdida de crédito, la pérdida de confianza, la baja producción, los despidos masivos y las muertes por cientos de millones, tanto de la peste del COVID como de la peste aviar y como de 3 pestes más que tienen. Claro, como los chinos esconden todo eso en las estadísticas, pero los que saben, ¿y quiénes saben de China? De China saben los taiwaneses, los americanos, los japoneses, los coreanos del sur, los indios, los tailandeses, eso saben, y los rusos también saben del cuento chino. Entonces la pregunta es, si el bigotón se va para China, ¿con quién va a negociar? ¿Con Xi? ¿O va a negociar con Chiang Yun-xia, que es el verdadero jefe chino, que es el jefe militar, que es el que le está dando material a Xi? ¿O va a hablar con Wen Jiabao, o va a hablar con Hu Jintao, o va a hablar con el hijo de Hu, que es el que puede asumir el mandato, o hay un bicho que se llama Jiang Wang, que es el otro que pudiera escoger Xi para que lo siga? Pero en medio de ese poco de buitres chinos, ¿cómo lo van a rebanar? ¿Cómo va a quedar el salami de la fortuna del bigotón para que le den santuario en China? Pero quiere decir entonces que la salida pasa siempre porque se le dé santuario en algún lado. O sea, nunca se va a ver justicia como tal por lo que él y todos los otros miles o cientos de dirigentes que han habido del PSV pasen por la justicia venezolana o de cualquier otra instancia internacional. La otra salida, aparte de esa, que es solo el exilio, y un exilio bien vivido, porque así entreguen el 50, el 70, pueden entregar hasta el 95, igual les queda para vivir y cómodamente. Bueno, pero te estoy hablando de lo que está en el papel hoy, ¿ok? Pero como la política con Trump es un evento que va a velocidad de carro en NASCAR, no sabemos qué puede pasar. Y cada vuelta de NASCAR puede pasar un ganador, puede cambiar el líder de la carrera o puede haber un coñazo donde se vuelve mierda 30 carros. Entonces, pero eso es lo de hoy. Y en la película de hoy, ¿me acuerdas? La política es una fotografía. Nosotros vemos la película hoy, chat, hicimos un capture de pantalla y de acuerdo a cómo quedó todo el mundo en la foto, 1, 2, 3, pollito inglés. Y sobre eso es que podemos dar opinión. Ahora, ¿qué va a pasar? No sé. ¿Qué es lo otro interesante? Quienes estamos pidiendo que no haya amnistía y que no haya santuario y que no haya impunidad somos los venezolanos. Los americanos están resolviendo su problema. ¿Okay? Y dentro del problema americano puede haber impunidad para negociar bigger fish, peces más grandes. Entonces viene, porque estamos ahora solamente analizando la novela venezolana de la foto que estamos viendo hoy. Pero hay que recordar que dentro del problema de la impunidad venezolana, estamos hablando de las 3 figuras. La pregunta, ¿y qué se está negociando para el Colotordoc? ¿Y la huérfana? No sabemos. No sabemos. Pero para allá vamos. Pero además, ¿qué se está negociando con sus socios mamporreros y además sus testaferros? Porque, ¿cómo queda en la foto Fede Cámaras? ¿Cómo quedan los banqueros venezolanos? ¿Cómo queda la rata de Nogueroles? ¿Cómo queda la rata de Escotet? ¿Cómo quedan los bandidos que le han lavado el dinero durante 26 años a estos crápulas, que son los que le han ayudado a establecer estructuras complejas de la banca internacional para lavar el dinero y para guardarlo y usarlo? Pero además, una vez que la rata del bigotón puede negociar todo, pero una vez que el tipo salga en su vuelo y pase las 12 millas náuticas del mar territorial venezolano, a partir de ese momento, todos los testaferros le queman el queso, cambian el número de teléfono y cuando Nicola llame y le diga, mira hermanito, ¿qué pasó? Que me tienes una platica en Suiza. ¿Qué te pasa? Yo no te conozco. Porque eso sucede. La novela de los testaferros no es la primera vez ni en Venezuela ni en el mundo que los testaferros queman el queso y dejan el pelero. Ahora, entonces,
la bruja Silita y el bigotón van a poder manejar los cobres, los que manejan ellos directamente con sus banqueros. Pero también puede aparecer más de un banquero suizo, un Pierre cualquiera que le dice, señor, yo no lo conozco. Sí, le dicen Je suis désolé. Ajá. Vaya a la base ese palto, amiguito. Entonces, y tienen plata colocada en Angola, tienen plata colocada en Argelia, pero también le puede salir un Mohamed Machete y le dice, hermano, tengo gastos muy elevados con el manejo de tu cuenta. Me está persiguiendo el Departamento del Tesoro. Llámame dentro de 2 meses a ver qué podemos hacer, pero por lo pronto la plata está congelada. Púdrase. Eso es lo que les viene. Pero volviendo al tema de la impunidad. Como la señora Machado y el señor González no fijan posición, entonces uno asume que estos bichos están negociando directamente con los gringos y los venezolanos no tenemos con qué apretar. Por eso que pregunto, entonces, María Corina Machado y Edmundo González están on the sidelines y están entonces negociando directamente con Bukele como interlocutor. Yo le decía a alguien que me escribía hoy temprano, caramba, la bola de cristal mía se le acabó el saldo. Y yo llamé para recargar, pero no agarró carga. No le pude meter más mega. No sé. Pero sobre los hechos, sobre las declaraciones, hoy la señora Machado publica un foro en el ABC de Madrid, que es un periódico del PP, y más de lo mismo, vendiendo esperanza, no hay precisión en el argumento. En lo único que habló claramente es que mantiene una comunicación constante con el gobierno americano. Eso fue lo único sustantivo. Para todo lo demás, busque jabón las llaves. No dice un toche. Y nosotros estamos obligados a decir lo que vemos. A ver, ¿qué es lo otro interesante? Hoy, la señora Machado sigue teniendo más del 73% de apreciación, de acuerdo a las encuestas, de los venezolanos, los que están adentro y los que estamos afuera. Yo la sigo apoyando, pero una cosa es que yo la siga apoyando porque ella tiene el mandato y tiene los votos, pero, por ejemplo, hay que decirlo, en Venezuela no se cumple la Constitución. A mí no me gusta esa Constitución, pero yo no estoy allá ahora. Pero yo que quiero que haya un cambio en Venezuela, bueno, hoy lo que está en juego es de acuerdo al marco teórico que es esa Constitución, porque sobre esa Constitución es que los americanos se los están clavando, ¿ok? Sobre esa Constitución es que la reconocida ante el Departamento de Estado la señora Dinora, sobre esa Constitución es que el gobierno americano reconoce la elección pasada y reconoce al señor González. Y de acuerdo a esa Constitución, los americanos desconocen a este asesino, criminal, narcoterrorista, usurpador colombiano de Nicola. Entonces, si ese es el marco teórico, bueno, estos bichos chavistas no están cumpliendo la Constitución. Los militares actuales no cumplen la Constitución porque ellos permiten que quien dirija el juego en Venezuela es un usurpador colombiano. Así que todos los militares, todos los buenos, malos, peores o los patriotas, todos son violadores de la ley. Todos están en mora con respecto a la ley. Pero es que la señora Machado y el señor González también están incumpliendo la Constitución, porque ellos tenían que haberse juramentado desde el 10 de enero. Así fuera debajo de una mate mango. A mí me importa un bledo que un balurdo como el doctor Aguiar, que fue el mismo pajugo que propuso la norma y la recomendación a una rata como Caldera para que sobresellara la causa del Sambo, si querías liberarlo, dale el indulto y lo dejas sin derechos políticos. Pero ese Bolsas fue el que recomendó que sobreseyeran la causa. Y eso fue lo que hizo Caldera. Y por eso tenemos la tragedia de que usted y yo somos hoy desterrados. Y entonces ese mismo Toche con ojos es el que le recomienda y se lo vive diciendo que es inconveniente que el señor González se juramente. Bueno, pero por estarle parando bolas a ese huevón y otra sarta de bolsas del mismo talante, el señor González
no se juramentó el 10 de enero y no juramentó la señora Machado, y ellos dos, que son los líderes reconocidos, están en mora con la ley. Ellos también están en mora con la Constitución, porque el periodo les arrancó el 10 y hasta ahora tenían que estar juramentados y mandando. Pero lo que decimos entonces es los líderes opositores que tenemos están jugando entonces al continuismo de lo mismo para seguir en el mismo juego, sea una razón que sea por la otra, o de verdad quieren establecer ese cambio, porque a nosotros lo que se nos ha vendido elección tras elección, vamos a decir más o menos desde que yo tengo edad de votar, que es de lo del 2012 por ahí, es que de verdad iba a haber un cambio en el país. Y no ha existido ese cambio, ni siquiera cuando estaban los 113 diputados en la Asamblea aquella del 2015. No pasó nada. Ni con Henry Ramos, ni con Julio Borges, ni con el otro, ya no recuerdo. Caimán Dormido, ni con el bolsa de Guaidó. No pasó nada. Entonces, ahora de verdad que la gente, incluso con eso, salieron a votar alrededor de 8 millones. Incluso con eso, porque era también para que la gente no votara y no quisiera participar más. Entonces, aún con eso, no estamos teniendo ninguna acción de verdad a favor de los venezolanos que sí quieren ver un cambio. No sé, a mí me parece extraño. Bueno. Y teniendo actualmente la oportunidad única de que está Donald Trump en la Casa Blanca y hay un Departamento de Estado dispuesto, porque antes, cuando estaba Donald Trump también, Rex Tillerson no estaba tan dispuesto. Estaba más dispuesto Mike Pompeo, independientemente de lo que podamos pensar de cualquiera de los dos. Pero ahorita, en este momento, el que está a cargo del Departamento de Estado es el secretario Marco Rubio, que es el que ha estado de frente de todo, es el que trajo la causa de Venezuela a la conciencia colectiva de la legislatura estadounidense, el que le hizo saber a todos los senadores, a todos los congresistas, más allá de los que le agradecemos mucho aquí, en el pasado Ileana Ros-Lehtinen, ahora María Elvira Salazar, Carlos Curvelo, Mario Díaz Balart, lo que han hecho. Pero fue el senador Marco Rubio el que comenzó con eso. Y entonces ahora que es secretario, ahora vamos a tanto nadar para morir la orilla. Bueno, fíjate, volviendo al señor Trump, en su primer gobierno, si alguien tenía claro el juego venezolano, era Trump. Porque Steven Mnuchin, que iba a ser el secretario del Tesoro. Bueno, fue el secretario del Tesoro. Pero digo en campaña. Okay. Habló del juego venezolano. El señor Wilbur Ross, que iba a ser el secretario de Comercio, habló del caso venezolano. O sea que desde antes de ganar ya la tenían clara. El señor Steven Mnuchin apenas asume la Secretaría del Tesoro, ¿a quién le emburra los pelos el primer día? A Tarek y a su socio Samark. De una vez los empaló desde el primer día. ¿Ok? El señor Wilbur Ross, junto con un señor que se llama Marshall Billingsley, fueron los que le clavaron las sanciones a todos estos bichos. ¿Será aquí? Pareciera. Puede salir un momento. No, ya tenemos una dificultad técnica. Vamos a ver. Ya que hay una alarma de incendio. Ok. Discúlpenos un poco, pero cuando hay alarma de incendio hay que pararle porque después se nos prende el rancho y ¿cómo quedamos? Se apagó la alarma. Ok. ¿Era aquí o fuera? Sí, pero falta el alarma. Seguimos. Entonces, en el primer gobierno de Trump se hizo todo lo posible, pero la dirigencia que se había montado en el gobierno interino le mintió a Trump, le ofrecieron cosas y después cuando llegó el momento no salieron con nada. Y por eso es que Trump se arrecha y nos saca la alfombra del piso. Trump llevó a llevar inclusive hasta bolsas del muchacho de La Guaira a la sesión conjunta del Congreso. ¿Qué más apoyo quieres que eso? Por supuesto que había todo, pero todos estos bichos estaban jugando con los demócratas. Todos. Fíjate que en la noche de la elección, cuando le roban la elección a Trump, a las 11 de la noche, anunciaron ese resultado peor y a los 5 minutos salió el Bolsas
de Guaidó a reconocer al viejito José Videla. Ese es el nivel de traición de la oposición venezolana. ¿Y qué pasa? El gobierno americano reconoce al señor González, pero el señor González no ha hecho mérito, hermano. El general de Gaulle, con tropas y con las dependencias francesas de ultramar, le metieron todo para apoyar el esfuerzo de guerra contra los nazis. Y fueron las tropas francesas los que fueron los principales soldados del Special Air Service cuando acabaron con Rommel. Esos eran franceses. O sea, la unidad era británica, pero el grueso de los soldados eran franceses. Y pusieron sangre, plata, y de Gaulle se instaló a jalarle bolas a Eisenhower y a Churchill para que lo metieran en la vuelta. Nosotros tenemos un problema con estos criminales que son del mismo talante de los nazis, porque lo que han hecho estas ratas con Venezuela ha sido fascismo total. Completamente. ¿Ok? Y después de 26 años, entonces nuestros dirigentes tocan el tema americano como con pinzas. No, hermano, usted tiene que meterse para lo hondo. La señora y el señor tienen que instalarse a jalar bolas, pero que se le vea con ganas. Tienen que agarrar, echarse crema en las manos y mire, chácata, no joda. Que cuando le hagan la radiografía en los testículos al catire, tienen que verse las manos ahí instaladas. El señor González y la señora Machado. Así es que se dan las bolas para conseguir los resultados que quieres. No, y es que incluso ya que mencionaste a los nazis, incluso en aquel momento, con las diferencias ideológicas que tenían Estados Unidos, Francia e Inglaterra, con los mismos comunistas de Stalin, no les quedó otra que sentarse con ellos para poder lograr de verdad acabar el eje del mal. Y ahora yo me pregunto, ¿qué tanta diferencia ideológica se puede tener con los americanos que se rehúsan los líderes venezolanos a sentarse con Donald Trump? Bueno, quizás hay que entender que en Venezuela hay un solo líder, que es la señora Machado. Todos los demás son directivos y dirigentes y administradores de tarjetas. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Tristemente, quien escoge al candidato es una rémora de lo que fue la élite de copellanos. Revísalos. El instituto, ese Fermín Toro, de donde él venía, copellanos. El grueso de los tipos que están opinando, los leguleyos que le recomiendan, copellanos. Okay. Y la señora se decantó por ese poco de bichos, que fueron los mismos responsables que le perdonaron la cárcel a los golpistas del 92, copellanos. Que fueron los mismos que sacaron de la cárcel y le dieron la amnistía a los guerrilleros comunistas que habían perdido la guerra militar en la década del 60. ¿Y quién los perdona? Los copellanos de Caldera. Son los mismos actores. Los que no se repiten es porque para el siguiente evento ya se había muerto, pero son los mismos. Esa es la desgracia que tiene Venezuela hoy, que quienes pretenden negociar, fíjate que qué es lo que la tesis del gobierno, vamos a volvernos a sentar a negociar con los noruegos para buscar un acuerdo. ¿Qué coño de acuerdo, chicos? Ustedes perdieron una elección, aquí no hay nada que negociar. Aquí lo único que hay que establecer es qué día se van. Eso es todo. Pero el régimen dice, no, pero es que nos vamos a sentar a negociar. ¿Y quiénes son los negociadores? Los mismos que pusieron al señor González, la rata de Capriles, ¿qué son? Copellanos, hermano. Por ahí se cuela un bichito que es Bernabé y se cuela un bichito que es Timoteo. Pero esos son dos toches, ¿entiendes? Pero todos los demás son ese poco de bicho, ese poco de copellanos trasnochados. Esa es la verdad, aunque nos duela, ¿entiendes? Pero ya esa es la parte de la novela venezolana. Ahora vamos a ver cómo es la novela venezolana con los eventos que están pasando en Estados Unidos. Y ahí vas a ver cómo la puerca tuerce el rabo. ¿Por qué? Esta semana, el gran evento que debería estar repicando cada 2 minutos en todas las televisoras del mundo,
es que la directora nacional de inteligencia, la señora Tulsi Gabbard, publicó y además le entregó el dossier al Departamento de Justicia para que proceda a abrir averiguaciones penales y tiene que abrirle juicio y si tiene que llevarlos presos por traición, so be it, cláveselos. Pero en cuanto al tema electoral, ¿no? Ya va. La señora Tulsi Gabbard presentó el dossier donde dice que la elección, el preelección, el proceso de elección y después de la elección fue un golpe de Estado diseñado por la vieja Hilaria y el pintado de Chicago para joder al Catire. Primero para no dejarlo asumir y después para desbaratar el gobierno y después hacerle 2 juicios por destitución y meterle preso a todo su equipo. Pero la señora, como dicen, she took the receipt. La señora llevó los recibos. La señora llevó toda la prueba de que el cuento de la colusión rusa fue una paja inventada por el comando de campaña de la vieja Hilaria y después seguido por el pintado de Chicago con la rata de Brennan, que era el jefe de la compañía de las 3 letras, la rata de Comey, que era el del Buró de Investigación, la rata de Clapper, que era el director nacional de inteligencia, y además Susan Rice, que era la asesora nacional de seguridad, Ben Rhodes, que era el número 2 de esa bruja, y todo ese poco de bichitos, ¿ok? Pero lo interesante es que los investigadores de contrainteligencia del FBI hicieron un reporte que tenía que ir al presidente. Porque acuérdate que después de que eligen al presidente, que creo que fue el 6 de noviembre del 2020, después de la elección, una vez que tú eres el presidente electo, cuando se hace el informe de seguridad y de confidencialidad y más ultrasecreto, más chupi chupi que hay en los Estados Unidos, que es el reporte de inteligencia del presidente, tienen que hacer 2. Uno para el presidente en ejercicio, que era Obama, y uno para el presidente electo, que era Trump, porque el hombre tiene que entregarle toda la información a partir del momento en que está reconocido como presidente electo. ¿Y qué pasó? Que 2 días después de electo el presidente Trump, el informe que venía cocinado porque los analistas del FBI decían que de acuerdo a todo el cerro de papeles de la investigación de Fusion GPS con Christopher Steele y toda la paja que habían dicho, los analistas de inteligencia dicen que no había ninguna evidencia conclusiva de que los rusos habían intervenido en el resultado de la elección americana. Eso es lo que dicen los verdugos, los investigadores. ¿Y qué pasó? Que la parte del informe donde eso lo decía, lo borraron y al presidente Obama y a Trump le llevan un informe editado donde quitan eso. Y dejan dicho que había serios cuestionamientos de que los rusos habían intervenido. Eso es traición, eso es mentir. Y por eso es que los van a empalar. Ahora, ¿qué es lo que viene? Claro, so treason, en verdad sí es treason. Claro, porque los tipos están subvirtiendo, le están dando un golpe de Estado al presidente. Están subyugando al presidente. Claro. Fueron 4 años de un golpe de Estado continuo, con una farsa. Ahí estaba la rata de Adam Schiff diciendo, yo he visto la información confidencial. No había nada, era pura paja. Pero además, Comey agarra y le hace una trampa a Michael Flynn y lo meten preso y le desgracian la vida, que era el asesor nacional de seguridad que traía a Trump al juego. Y además meten al bolsa de Jeff Sessions de secretario de justicia y el bolsa le toca recusarse porque se había echado unos palos con el embajador ruso. Y entonces ponen a Andrew McCabe y ese carajo es el que pone a Robert Mueller 2 años, $40 millones a investigar la colusión rusa, que era puro bullshit. Y después salió la rata de Alexander Vindman, que era un coprófago infeliz, un comandante del ejército de origen ucraniano, que agarra y filtra una llamada del presidente con Zelensky y le hacen el impeachment por esa razón. Entonces, todos esos bichos están involucrados en un golpe de Estado. Eso es lo divertido de lo que pasó esta semana. Pero ahí no termina, porque ¿cómo empatamos el juego con el chicharrón venezolano? Ajá. Resulta que quien está haciéndole seguimiento a la novela es el general Michael Flynn.
Michael Flynn, que hizo una película donde echa el cuento de cómo se lo guisaron. Escribe un libro avalado por el catire Trump, pero además ese ha sido como dicen, el motor de la escoba que le dieron a Tulsi Gabbard. Ese señor da una declaración esta semana pasada en el programa de Steve Bannon y dice, ¿El nombre del señor es? el general Michael Flynn. Pero sí fue Michael Flynn. Claro, él va al programa de Steve Bannon y dice en la declaración, es que yo celebro que Tulsi Gabbard haya tenido las esféricas de destapar este cabal de ratas, este grupo de traidores. Todos tienen que ser enjuiciados, todos les tienen que quitar los pasaportes para que no se vuelen, empezando por Obama. Aquí dijo General Mike Flynn, la directora nacional Gabbard es la epítome del coraje y el verdadero compromiso con nuestra nación. Ella demuestra lo que de verdad es el servicio al país. Ok, pero en el programa de Bannon dice que no solo le montaron el golpe de Estado, sino que ese mismo grupo de ratas le roban la elección a Trump en el 2020 y que en el proceso del robo de la elección tienen que observar que los culpables son ese cabal, ¿ok? Pero además estaba metido en el ajo los chinos, los rusos, los cubanos y los venezolanos. Pero no solo eso, sino que hace 3 semanas, en la declaración del Pollo Carvajal, que dice que él quiere pasarle una rogatoria al güey y decirle, mire, yo estoy dispuesto a cantar para que no me empalen. ¿Y cuál es la condición del Pollo Carvajal? El Pollo Carvajal está preso en los Estados Unidos. El carajo no está aquí paseando Mickey Mouse y va a declarar de vez en cuando, no, está enguacalado. Está enguacalado por instrucciones de un juez federal. ¿Ok? Y el tipo reconoció 4 cargos, que cada cargo le sale cadena perpetua. Y que cada cargo lo mínimo que le sale son 10. O sea que son 40 años por el pecho, por la medida chiquita y por la grande, 4 vidas. O sea, como decía Pablo Escobar, me los pelas a todos. Me le pelas la familia, me le pelas la abuela. Y si la abuela está muerta, la revive y la vuelves a matar. Y la vuelves a enterrar. Bueno, con el pollo pueden hacer lo mismo. El tipo se les muere, lo vuelven a revivir para meterle otra cadena perpetua y se le muere. Ahí tiene 4 cadenas perpetuas ese bicho. Pero ¿qué pasó? Que en la rogatoria el tipo le dice al juez que él tiene suficiente información de cómo Smartmatic, Dominion, Sequoia se robaron las elecciones del 2020. Ay, como dijo el Junior, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, que la señora Tulsi Gabbard apenas este fin de semana presentó el primer acto, que fue el intento de golpe de Estado y todo el chicharrón del 2016, con la investigación del servidor de la vieja Hilaria, de cómo están cometiendo delitos con menores en Haití, cómo se guisaron la plata del terremoto y cómo fueron los negocios de la vieja Hilaria permitidos por el Pintado de Chicago para vender las minas de uranio, el 20% del uranio americano que lo tenían en las minas de Kazajstán y se lo vendieron a una compañía canadiense que la habían comprado los rusos. Toda esa vuelta. Ese chicharrón apenas se destapó el viernes. Pero ¿qué pasa? Que de acuerdo a lo que dice Flynn, falta el segundo acto, que es el robo a la elección del 2020, y ahí es donde entran a jugar todo este poco de pecueca. Por eso es que yo no le juego la ganancia ni al Colotordoc ni al Mión del Furrial, porque esos 2 pájaros, de acuerdo a los papeles, son los dueños de las corporaciones Smartmatic, Dominion, Sequoia, Eclair, todo eso. Imagínate tú. Entonces, esa novela, ¿cómo te digo? Estamos en el desarrollo del epílogo del primer capítulo, que fue lo que reventó ahorita. Pero falta el robo del 2020, donde estos venezolanos están metidos hasta las narices. Y ahí está metida la pandilla de Guaidó. Por eso fue que ellos reconocieron el triunfo. Porque sabían por eso es que
uno lo único que hace es rogarle a Dios que la señora Machado se trague avispa y vea un poquitico más allá del largo de su nariz de lo que está pasando y que parta lanzas por la jugada americana, porque yo lo he repetido varias veces, el Catire se va a clavar a los chavistas porque le robaron la elección del 2020 y ahí están los recibos, ahí están las pruebas. Pero es que intentaron robarle la del 2025 también. Bueno, eso es lo que te iba a preguntar. A los escépticos, porque yo me sé el cuento, pero los que son escépticos de verdad y que dicen, bueno, ¿por qué no se robaron la del 2024 también? ¿Qué les dirías a esos escépticos? Bueno, que afortunadamente hay varias razones. La primera, todo el muñeco estaba montado para robarse la elección del 2024, porque resulta que al 2024 todos los negocios que tenían con Smartmatic y Dominion, eso estaba montado. Eso no lo desmontaron nunca. ¿Por qué? Bueno, porque lamentablemente los republicanos no se pudieron las pilas con eso. No le pararon bolas a los tipos que hicieron la investigación. Los carajos escribieron un libro, los carajos hicieron video de cómo se guisaron la vaina y tú se lo muestras y la gente dice, no, esa vaina es imposible. Y no paraban bolas. Pero lamentablemente para ellos, el Catire se le presentó a la Virgen en dos partes. La primera, el viejo José Vidé, él se roba la elección del 2020. ¿Tú crees que ese viejo bolsa de dónde coño saca 81 millones de votos? No, Cuando el tipo saca 16 millones de votos más que Obama, que era Superman con los calzoncillos por fuera, que no lo afecta la kriptonita. Y este carajo saca 16 millones de votos más que Obama en plena pandemia. Explícame. Ese bolsa que no salió de su casa. Pues yo estaba aquí, yo vi la campaña, a mí no me la contaron. Bueno, yo también la vi y en los meetings le hacían zoom para que se viera más gente de lo que había, pero en realidad en el panorama... Eran cuatro toches, eran más los camarógrafos de los medios que la gente que había en el evento. Entonces explícame cómo ese tipo saca 16 millones, no lo que él le roba a Trump, sino cómo coño ese viejo saca 16 millones de votos más que Obama en plena pandemia. Robo descarado. Pero ahí estaban metidos el Uniparty, ahí estaban metidos republicanos, estaban metidos demócratas. Y quizás ahí es donde viene la señora Tulsi a emburrarse a esta gente. ¿Cuándo lo va a hacer? No sé, porque primero hay que deshojar la margarita de la noticia del viernes para pasar a la segunda fase, porque tú no puedes, acuérdate que el elefante tú te lo comes, pero por pedacitos, no te lo puedes comer de un solo mordisco, porque es un elefante. Pero pero después del evento del 2020 y toda la desgracia y la persecución más los atentados al Catire, vamos a ver cómo se desarrolla esa novela. Pero de que los chavistas están metidos en ese chicharrón, están metidos hasta aquí. Porque es que no solo se robaron la elección del 2020, sino que es que los chavistas se robaron la elección de término medio del 2022. Acuérdate que todo el mundo decía que se iba a ganar con 26 diputados de diferencia y terminaron ganando. Sí, iba a haber la red wave. Sí, la ola roja y terminaron ganando apenas con 5 diputados de ventaja. Chispas. ¿Ah? Y el único que gana sobrado, pero de calle, es DeSantis en Florida. ¿Quién hace las elecciones en Florida? Dominion. ¿Por qué? Porque ese era el candidato del Uniparty para correr al Catire. Lo que pasa es que el Catire sacó el juguete y lo cogió a cuerazo y lo dejó sentado y le dijo, nene, no te vistas que no vas. ¿Ok? Pero eso es historia. Pero no solo se robaron la del 2022, sino que después, ¿y cuáles fueron los compromisos con los chavistas? En el 2020 se roban la elección de Biden y ¿cuál era el compromiso? Sacaron a los sobrinos de la bruja, sacaron a un sobrino de la lista de los FAC y le dieron el BEI, el Banco Interamericano de Desarrollo, a Leo Martínez. Detalles. Después en el 2022, que fue la elección de término medio, agarran y
sacan a los sobrinos que estaban presos y los devuelven a Venezuela. Ese es el compromiso. Y en ese momento pierden el Congreso, pero los republicanos, los demócratas se quedan con un voto de más, que es la bruja Kamala, y podían imponer en el Senado las cosas. Ah. Y en el 2022 repite el gobernador de Georgia, Kemp. ¿Y quién era el secretario de Estado de Kemp? El secretario de Estado de Kemp, no, el Chief of Staff de Kemp pasa a ser el jefe de Dominion en Georgia. Ah, imagínate. Y Kemp era el secretario de Estado, que era el jefe. Acuérdate que en Estados Unidos el secretario de Estado, que es como decir el número 2 del gobernador, el secretario de Estado es el jefe del proceso eleccionario. Él es el que escoge las máquinas. Y entonces el tipo, él era el jefe del CNE y era candidato a gobernador. Y el tipo gana, pero Trump pierde. Trump pierde, gana el gobernador y pierden los senadores. I don't get it. Y le hicieron algo parecido a Kari Lake en Arizona. Y lo mismo le hicieron a Kari Lake en Arizona. Entonces, ¿qué pasa? Eso es 2022. Pero cuando viene el 2023, está la elección del gobernador de Kentucky. Donald Trump apoya a un candidato. ¿Y qué pasa? Que el Uniparty decide apoyar al gobernador demócrata y entonces se gana el Congreso estatal, ¿ok? Pero pierde el gobernador que apoyó Trump. ¿Y cuál es el cumplimiento de los demócratas con los chavistas? Liberan a Alex Saab. Cada jugada fue pagada el favor con una jugada, con una ficha de oro. ¿Y qué pasó? Que venían igualitos para el 2024. Lo que pasa es que para el 2024 lo que no contaban es que el señor Cohetes iba a entrar en el juego. Ese es el detalle. Pero eso vamos a ver cómo lo va a desarrollar la señora Tulsi Gabbard, porque esa novela viene porque tienen los recibos, porque tienen el chicharrón. Y yo a lo que sí le tengo fe es que ese tiro que le metieron al catire en Butler, ahí, aunque sea el 20% de la culpa, está metido el Bigotón y su pandilla, y por eso es que los van a clavar. Yo también lo creo y creo que lo que dicen eso del Trump del 2028 va por ahí, por algo de esta elección que no se dio. Eso no importa, Bueno. él puede seguir mamándole gallo porque él lo que tiene es titulares todos los días para estar montado en la ola. O sea, ese carajo no es que la ola pasa, no, siempre está montado en la ola. Pero, lo que yo sí le tengo fe es que ese carajo, ese tiro, ese clavo se lo saca. Y ahí se van a clavar estos chavistas. Más las declaraciones del pollo. Lo que viene es Enea. Por eso es que están negociando. Por eso es que liberaron a los 10 rehenes americanos. ¿Qué crees tú? Porque los tipos lo que dijeron fue, bueno, hermano, usted decide. Coge la pistola y se mete un tiro en la boca. Ya. O yo los voy rebanando como salami y le vamos dando largas a ver qué podemos hacer. Y los tipos dijeron, no, rebánenme poco a poco. Y le suelto los 10. Y además me sueltas 80. Eso es lo que pasó. Ahora, ¿cuál es el problema venezolano? Que mientras los americanos están haciendo su tarea y en esa tarea de chaflán va a solucionar el problema venezolano, ¿a quién le van a entregar en Venezuela si la señora no hace la tarea? No hay nadie. Bueno, no sé. No te preocupes. Siempre aparecerá un Al-Yolani, siempre aparecerá un Maliki, siempre aparecerá un Hamid Karzai. ¿Entiendes? O sea, cuando se tiraron al Mulá Omar y fueron a buscar a Osama en Afganistán, se rasparon al tipo del parche en el ojo y pusieron a Karzai. Ese no lo eligió nadie. A ese no lo escogieron en una primaria, ni fueron a una elección, ni se le robaron los resultados de Smartmatic. No, se agarraron y está aquí. Cuando se raspan a Saddam Hussein, agarran y ponen a Maliki. Maliki salió de la chistera de un mago, pero lo pusieron. Entonces a nosotros nos van a quitar estos bichos de encima. Y mi problema es que quien
debería estar liderando esa jugada es la señora. Es la que yo quiero que lo haga y quiero que lo haga bien. ¿Entiendes? Pero lamentablemente, cuando usted ve que los acompañantes andan es viendo para el techo, andan es haciendo peloticas de plastilina y haciendo muñequitos, jugando con témpera. ¡Epa! ¿Qué te pasa? El problema es otro. Entonces, ¿cuál es el problema? Fíjate, Trump llegó y él anunció los cambios que iba a hacer y el día que asume, agarra y firma 112 decretos el primer día. ¿Dónde están los borradores de lo que va a derogar la señora y el señor González? Coño, eso tiene que decirlo, porque la gente se tiene que preparar mentalmente para esa vaina. Por ejemplo, yo quiero que el equipo legal de la señora Machado nos diga claramente que esa estúpida ley de odio que pasó, esa ilegal, ilegítima asamblea constituyente de estos balurdos, eso no vale un coño y hay que eliminarlo. Porque por la ley de odio metieron preso a 2 gochitas. La tienen presa de un poco de días porque las muchachas agarraron y imprimieron una fotografía en una franela, no joda, y 10 años por esa vaina, chico. ¿Ah? A una muchacha que agarró y publicó en un estado de WhatsApp a sus vecinos, bueno, ¿y ustedes qué? Se van a seguir comiendo el arroz con gorgojo y se van a dejar clavar este chuzo. ¿Y qué pasó? Bueno, ahí tú ves, a esa muchacha también le metieron 10 años. ¿Y cuánta gente tiene empresa? O sea, ¿tú crees en tu sano juicio que el yerno del presidente González es agente de la CIA? No. Pero le están presentando cargos por espionaje. ¿Por qué él es agente de la CIA? ¿Por qué? Porque el carajo nació. ¿Y por qué es yerno del presidente González? Ese carajo quizás ni se habrá leído un libro de Ian Fleming. Ese carajo de vaina habrá visto por una película de James Bond y una de Jason Bourne. ¿Ah? Y entonces el carajo es agente de la CIA. Eso no puede ser. Y ese es el tipo de cosas que la señora Machado tiene que decir. No solo que ese carajo no es agente de la CIA, sino que todos los individuos de la fiscalía, todos son reos de la justicia y tienen que ser llevados ante la justicia, empezando por el bolsa de los 67 tatuajes. Entonces hay que decirlo, porque a la señora mañana se le puede presentar la Virgen y le dice, monte el gobierno. No, como vaya viniendo, vamos viendo. No, pero vamos a traer a nuestros expertos legales y van a traer el huevón de Agrubalaguiar otra vez para que diga cuáles son los decretos y se va a dejar meter toda la legislación cubana chavista que tenemos al día de hoy y va a salir con un argumento leguleyo pajugo de que eso no se puede derogar porque eso son leyes de la República. Ese es el tipo de vainas que los venezolanos queremos que nos digan, porque yo quiero que me la digan desde hoy. Por ejemplo, esa es la ley de odio y la ley resorte. Vamos a seguir manteniendo ese cuento de la censura en Venezuela. Y la ley de telecomunicaciones donde le confiscaron las emisoras de radio y las televisoras a la gente porque le dio la perra gana a estos tipos. O bueno, o en la parte económica, todo esto de la inamovilidad laboral y que ella dice que Venezuela sea un hub energético, ok, pero con esa ley no vamos a hacer nada. Pero no solo que la legislación laboral, eso hay que agarrar y cambiarla, porque en Venezuela no podemos seguir, la gente tiene que poder negociar colectivamente su vida. En Venezuela no podemos seguir con la jornada como está hoy, eso tiene que ser hora trabajada, hora pagada y sin liquidación. Usted se va, amigo, sencillo, pero para eso tienes que poder negociar cada quien un salario que valga la pena. Tienes que cambiar las condiciones de las prestaciones sociales, hay que pagarle a los que están jubilados que les quemaron el queso, pero a futuro los viejos tienen que cambiarse la condición de la seguridad social. Pero eso tiene que decirlo, porque la gente se tiene que preparar para eso. Porque acuérdate una cosa, el Catire recoge a estos tipos, ella seguramente con el señor González y todo el mundo euforia y celebra y tal, pero día D más 15 hay que pagar nómina. ¿Dónde está la plata? Porque día D más 15 hay que pagar nómina y si no tienes, aunque sea el dólar balurdo que pagan estas ratas, la van a moler. Pero para eso tiene que tener un equipo. ¿Y acaso es que la solución es ir a pedirle fiado al Fondo Monetario Internacional que te va a pintar una paloma del tamaño de un cóndor? ¿Quién coño le va a prestar plata a Venezuela con un país de maulas, de ladrones, de sujetos que no pagamos? Ese es el tipo de cosas
que es pertinente que se nos diga. ¿Por qué? Porque hay que invitar a muchísimos expertos al juego venezolano. Otra, tienes que darle de comer a 21 millones de personas. Y lo primero que tienes que plantearte es, hay que generar comida, hay que sembrar. Pero mientras los procesos de siembra dan resultados, tienes que abrir los puertos para importar. ¿Pero quién? ¿Para los amigos del gobierno? No, para todo el que quiera traer comida, que pueda, que tenga algo de salubridad los alimentos que trae, no que esté trayendo veneno. Pero todo el que tenga plata y que pueda traerse 3 contenedores de arroz para abastecer Venezuela, tráigalo y lo vende. Y tienes que plantear cuál va a ser la política de aranceles. ¿Vas a seguir cobrando aranceles para que se lo guisen los interventores de aduana y los guardias nacionales que están en puerto, mano bolsas del CENIA y el fisco no recibe un coño? O dice, Venezuela libre de arancel, traiga lo que quiera, que yo te cobro después impuestos sobre la renta e impuestos final de ventas, ¿no? Y eliminas el IVA. O sea, tienes que plantear cosas que sean atractivas. Total, el país está para el perro, en el país no hay recaudación, el país no hay Estado de Derecho y tienes un lienzo en blanco para pintar. Pero en la medida que no digas nada, ese lienzo te lo van a llenar de dibujitos las ratas chavistas. Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y me hace llegar la pregunta de, por esta conversación no está ocurriendo ahí, en ese liderazgo opositor, o por incompetencia e ignorancia, porque no lo saben, o sí lo saben y no están dispuestos a tener esa conversación. Entonces, por cuyo caso fuese hasta surrepticioso. Bueno, es que el terrible problema que tenemos en Venezuela es que el grueso de lo que se hace llamar la clase política, que en algún momento fueron líderes, después fueron dirigentes y hoy lo que son directivos o sujetos a los cuales el gobierno les permite figurar, porque no son líderes, y la señora, que es la verdadera líder, pero el problema es que toda esa gente tiene una concepción estatista y no vemos en el discurso que haya el cambio de la condición estatista, porque seguimos hablando de que hay que reflotar PDVSA, cuando esa vaina lo que hay es que venda por lo que le den y que venga a sacar petróleo el que tiene plata, tecnología, y eso sí, me cotiza en la Bolsa de Valores de Caracas para que los ahorros de los venezolanos puedan participar, 1, y 2, porque todas esas corporaciones que están hoy en manos del Estado venezolano tienen que ser privatizadas, pero parte de las acciones tienen que pagarle a los ciudadanos a los cuales le quemaron el queso. ¿Por qué? Porque en 26 años hay una cantidad de maestros que de acuerdo al arreglo, cuando Venezuela era república, le salía X cantidad de dinero, pero estos bichos o le cogieron la plata o le devaluaron el dinero y la gente, coño, un maestro después de 35 años de trabajo le quedó en la liquidación para ir a comprarse un carrito de comida en el mercado lleno, un carrito, más nada. El resto de su vida, jódase, que no hay para los sartanes. Entonces, bueno, a toda esa gente hay que pagarle. ¿Y con qué le va a pagar la República si no tiene plata? Bueno, págale con acciones. Vas a privatizar, pero me vas a pagarle, pero vas a agarrar, no sé, el 30, el 40% de las acciones de todas las corporaciones que vas a liquidar, le tienes que pagar a los ciudadanos con acciones. Y que en el momento en que esas corporaciones echen para adelante, bueno, ahí verán sus ahorros, se los darán a sus hijos, pero tienes que pagar. De eso nadie quiere hablar porque todo el mundo quiere es el Estado imperial y todo el mundo quiere que el presidente de Venezuela sea el emperador. Yo estoy cansado de esa vaina. No me como ese cuento. Yo quiero Estado de Derecho. Yo quiero propiedad y sobre eso hay que hablar. Yo pienso exactamente lo mismo. Pienso que una de las grandes tragedias o grandes errores de la oposición ha sido nunca querer proponer una alternativa a esa constitución de 1999 y a todo ese sistema de desfalco, porque hay que llamarlo como es. Eso es un sistema de desfalco tanto al Estado como al ciudadano. Y como ahora ya no se está, digamos que se secaron
las otras fuentes de ingresos de Chevron, la gente que se ha ido, etcétera, ahora quieren cobrar más impuestos que si de la alcaldía tal cosa, que de la gobernación tal cosa, siguiendo desangrando a todos los venezolanos de a pie que aún trabajan honestamente allá. Y de verdad, yo no visualizo cómo puede existir un futuro donde no haya una oposición que de verdad plantee, mira, este país hay que crear una nueva constitución, desestatizarlo, privatizarlo y repartir el poder para que de verdad exista los checks and balances como existen aquí. Pero es que y para despedir, es que no hay que hacer una nueva constitución. En Venezuela, hoy... No hay que hacer o no hace falta ni siquiera. A ver, a mí no me gusta la constitución actual. No, yo derogaría esa vaina. Yo también. ¿Ok? Pero tampoco me iría para la constitución del 61. No, tampoco. Yo me voy para la constitución fundacional del país de 1811. Porque esa constitución establece separación de poderes, establece cámara bicameral, la república se llama República de los Estados de Venezuela, y lo que hace falta para actualizar es escribir una enmienda y se acabó la película, porque el país arrancó fue con esos. Y listo. Pero lo otro que hay que hacer es que hay que escribir, hay que derogar 380 leyes que hicieron los chavistas y escribir, no sé, 50, 60 leyes para arrancar. Porque hay que redefinir el contrato social que está roto. Bueno, pero eso es lo que estamos esperando que nos digan. Porque además estamos esperando que llamen a los más capaces y a los que más saben. ¿Por qué? Porque a mí no me van a decir que en el grupo de las guacamayas los tipos saben cuáles son los tiempos para el cultivo del arroz, los tiempos para el cultivo del maíz, los tiempos, en cuánto tiempo pare una vaca y en cuánto tiempo pare una búfala, los tiempos y la cantidad de marranos que nacen con una cochina de raza danesa o con una cochina de raza inglesa. Ese es el tipo de cosas que es lo que te va a permitir sacar cuentas de cuál es el país que tienes que tener y dónde vas a producir comida. Y cuánto es el rendimiento para hacer queso, si la leche es de vaca, si la leche es de búfala o si la leche es de cabra. Ese es el tipo de cosas, pero a los que saben de eso no son las guacamayas. Y tampoco son ese poco de genios graduados en Princeton, Yale, no sé qué verga, tampoco. Hay un poco de gente en Venezuela que sí sabe de esa vaina. Y esos son los que tienen que llamar. Y eso es lo que yo aspiro que llamen. Porque con eso es que hay que reconstruir el país, porque ahí es donde están los primeros empleos. Los 10 millones de empleos que necesitamos, los primeros hay que producirlos en la comida. Y para eso hay que meterle cerebro. Bueno, Salim, te despides, por favor. Bueno, Gocho, para mí siempre es un placer. Tú sabes que para mí esto es como una clase de todos los domingos que hacemos este programa. Y bueno, esperemos podamos seguir repitiendo esta ocasión y que estemos un día más cerca de ver ese país que de verdad queremos ver todos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Sigan nuestras redes, denle a la campanita, denle a la manito y si les sobra tantico, denos un super chat que se les puede agradecer de todo corazón. Muchas gracias, feliz domingo, hasta luego. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, denle a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.